Les saluda el diácono Óscar Lopera este miércoles 27 de enero de 2021, tercera semana del tiempo ordinario. Memoria libre de Santa Ángela de Medici. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 18. Al Salmo 109 vamos a responder: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 al 20. Lectura de la carta a los Hebreos. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre, jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 109, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como el Señor solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean,
por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son los inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan buena cosecha, del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tenemos esa enseñanza magistral para este miércoles 27 de enero del 2021. Sobre el Evangelio de hoy todos hemos escuchado muchos comentarios y todos sabríamos hacer una aplicación sencilla a nuestra vida y a nuestra misión. El sembrador hace llegar la semilla de la palabra a todos, pero cada uno la recibe de modo diferente. En el camino, sin protección alguna, entre piedras, sin tierra donde echar raíces, entre zarzas que ahogan los brotes tiernos, o como tierra buena. El mismo Jesús se encarga de explicarle la parábola a sus discípulos. Podemos fijarnos hoy en los distintos públicos a los que se dirige Jesús. Fijaos, Jesús primero relata la parábola a un gran gentío que se había acercado a él, con motivaciones seguramente muy diversas. La explicación vendrá luego, en cambio, para un pequeño grupo de seguidores que quiere vivir lo que Jesús les va enseñando. La muchedumbre ejemplifica la diversidad de terrenos de la propia parábola. Entre ellos habría quienes solo lo buscaban intereses egoístas, quizás solo un sanador que les curara, quienes solo irían atraídos por la curiosidad, quienes irían ya con sus planes de descubrir cómo acabar con él, y al fin quienes si tenían el corazón dispuesto para recibir la palabra y dejarse transformar por ella. Estos últimos son la tierra buena. Han escuchado el mensaje de Jesús, han creído en él y están dispuestos a cambiar su modo de vivir. Podemos preguntarnos, ¿qué buscamos nosotros en Jesús? Es evidente que también nos acercamos a escucharle. Quizás hacemos oración con la palabra y celebramos la Eucaristía muchos días. Quizás buscamos en el rostro de los más pobres y sufrientes a los que nos acercamos, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Quizás nos mueven otros intereses, defender nuestras ideas, normas y seguridades, soluciones fáciles a nuestros problemas, nuestros miedos y angustias. Quizá si vayamos a su encuentro con la sola intención de escuchar al Señor y cumplir su voluntad, pero nos falte profundidad y raíz. Quizás nuestro corazón esté demasiado atado por otros deseos económicos, materiales, o los ideales narcisistas del yo, como para dejarnos llevar por el Espíritu y que la palabra nos transforme. Pidamos al Señor para que nos ayude a limpiar el corazón, para ser tierra buena, que acoge la palabra y se deja hacer por ella, hasta dar buenos frutos, que así sea. Ahí tenemos pues la reflexión para este miércoles 27 de enero de 2021. Y que esta realidad que estamos viviendo nos haga pellizcar. ¿Qué buscamos en Jesús en estos momentos? ¿Qué queremos encontrar? Pero se nos olvida que para que Jesús obre necesitamos cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro comportamiento, para poder disfrutar de esa promesa que nos hace el mismo Evangelio, un cielo nuevo y una tierra nueva. Necesitamos tener un ser totalmente renovado, con un corazón nuevo, con una mente nueva, con unos ojos que miren y descubran que el otro es mi hermano,
Tenemos que tener los ojos de Jesús. Necesitamos tener los oídos de Jesús para escuchar lo que escuchaba Jesús, porque escuchaba era a su hermano que sufre. Hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra y dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Vamos a terminar con la bendición que Dios le dio a Moisés para que a la vez se la transmitiera a Aarón y Aarón al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué sencilla es esa bendición. Qué bueno que nos acostumbramos a bendecirnos entre los esposos, bendecir a los hijos, motivar a los hijos que nos bendigan a los esposos, a los papás. Cuánto bien nos puede hacer esta bendición en estos momentos tan difíciles. A continuación les comparto la oración a San José compuesta por el Papa León XIII. Acuérdese que estamos en el año de San José. A ti, oh bendito José, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. El Señor les bendice. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.